hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3. Que hablo, he aquí, estaré presente. Dios les bendiga, bienvenido a este segmento sobre la unicidad. Vamos a estar definiendo bien palabras que se usan en la Escritura cuando habla acerca de la unicidad de Dios. Uno de los textos que más nos gusta pues es Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor, al Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Y estas palabras te los mando hoy y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Las atarás como una señal en tu mano y estarán frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Era una doctrina tan importante para Israel, antiguo Israel, y todavía sigue siendo, que Dios quería que estas palabras, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, fuera tan grabada en la mente de los judíos, de los israelitas, que siempre lo tuvieran presente, y todavía es una de las doctrinas más importantes, y eso es a lo que queremos llegar. Amén. Y estoy aquí con mis mejores amigos, el hermano Gesualdo y el hermano Jair. Amén. Y vamos a tocar este tema tan importante. ¿Cómo ve, hermano Gesualdo? Amén, reverendo Esteban. Dios lo bendiga, reverendo Jair Morales, y Dios les bendiga a cada uno de los que están una vez más siguiendo esta transmisión. Nos da mucho gusto que esté siendo de mucha bendición para muchas personas. Y bueno, creo que definir la unicidad es parte importantísima, ¿verdad? Para poder entender lo que creemos, ¿verdad? Y por qué lo creemos, ¿verdad? ¿Por qué lo predicamos? ¿Por qué creemos en un único Dios indivisible? Y bueno, creo que este estudio va a ser de tremenda bendición para todos los que estén viendo. Amén. Hermano Jair. Amén, pues estamos contentos y gozosos de este privilegio de una vez más poder llevar esta palabra a muchos de los que lo están recibiendo, estas enseñanzas. Y doy gracias a Dios por la vida de reverendo Esteban Drossi, hermano Gesualdo, que estamos aquí viendo lo que la Biblia dice. Y este tema es un tema bastante controversial, un tema que ha causado muchos debates. Y la Biblia claramente, y que creo que es un punto muy importante, es que esto es algo que Dios tiene que revelar. Amén. 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 Y bueno, en este segmento queremos definir bien las posturas que nosotros tenemos. Y ese texto de Deuteronomio, el capítulo 6, verso 4, se le conoce como el Shema en el judaísmo. El Shema simplemente significa oír. Y es más que solamente oír, inclusive muchos hasta cierran sus ojos, tapan sus ojos cuando lo recitan, para que se concentren bien en el mensaje. Y la manera que lo hacen es cubren sus ojos y dicen, oye Israel, o sea, presta mucha atención. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y curiosamente en ese mismo texto, en el versículo 13, fue un texto que el mismo Señor Jesucristo citó cuando él estaba siendo tentado en Mateo el capítulo 4. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y esto es Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Por su nombre jurarás. Y luego verso 16. No tentarás a Jehová vuestro Dios. Era muy claro que había un solo Dios. Amén. Ahora, hay en existencia diferentes
creencias acerca de Dios. Están los agnósticos, que el sufijo a en el griego significa sin, y gnosticismo significa conocimiento, o sea, son personas que su actitud filosófica hacia Dios, todo conocimiento divino que transciende nuestra habilidad de comprenderlo. Ese no es el Dios de la Biblia, porque Romanos 1:19 nos dice que todo lo que Dios se conoce, Él lo reveló. Entonces, el agnosticismo es una creencia que no la aceptamos. Ateo, son dos palabras, otra vez el sin, y teos, que es el griego para Dios. Es aquellos que están sin Dios, no creen en la existencia de Dios. Amén. Y eso es lamentable, porque la Biblia nos dice que el necio ha dicho en su corazón no hay Dios. Amén. Luego tenemos panteístas, que ellos creen que todo es Dios. Una laguna, un árbol, una ardilla sobre el árbol. Y tampoco no creemos en eso. Amén. Otros creen en politeísmo, que hay una infinidad de dioses. Eso sería los hindúes, los budistas creen en una infinidad de dioses. Gloria al Señor. Y dentro del mundo de las religiones existen 3 religiones que creen en el monoteísmo. Y mono significa solo, uno. Amén. Y teísmo pues es el estudio de Dios. Ismos es el sufijo que habla acerca de un sistema de doctrina. Y dentro del monoteísmo están las 3 religiones, que es cristianismo, judaísmo e islam. Amén. Pero dentro del monoteísmo cristiano existe una gran variedad. Uno de ellos es el dualismo, que creen en dos dioses, o un Dios grande y un Dios menor. Amén. De estos son, por ejemplo, los testigos de Jehová. Dios todopoderoso es Jehová y Dios poderoso es Jesús. Y luego los trinitarios, que creen que son 3 diferentes dioses. Eso es triterismo, no creemos en eso. Y luego lo que es trinitarismo, o sea, los trinitarios creen en un Dios en substancia, pero en 3 personas. Y inclusive están muy confundidos porque no saben definir qué es persona. Nosotros los pentecostales creemos en un solo Dios, que Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. Y nos llaman modalistas. No sé si quiera comentar un poco acerca de eso, hermano Gesualdo. Sí, reverendo, tocante a lo que ya he estado comentando acerca de las distintas expresiones, ¿verdad?, o doctrinas dentro de el monoteísmo. Bueno, si algo debe de definir al cristianismo, pues es eso, la creencia en un solo Dios, ¿verdad? Y cada una de estas expresiones pues intentan no salirse de esa base, aunque pues algunos de ellos se tienen que basar ya en filosofías para pretender tener esa unidad, ¿no?, como ellos quizás también lo usan. Nosotros como creyentes de la unicidad, básicamente lo que proclamamos es que Dios es uno y único, ¿verdad? De ahí la palabra unicidad, calidad de único, o cualidad de ser único, irrepetible, indivisible, solo o singular. Y bueno, una de las bases, ya usted la mencionó, Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero yo encontraría una base todavía antes del mandamiento que les da Dios a través de Moisés. Bien. Y la encuentro en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Y es cuando Dios se revela a Moisés, ¿verdad? Wow. O sea, Dios habla con él
encargándole, ¿verdad?, que vaya y se presente con Faraón para que deje salir a su pueblo. Pero entonces dice el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces ahí Moisés está diciendo, bueno, dime quién eres tú, el que me habla, para yo poder ir con mis hermanos, ¿verdad?, con Israel, y poderles decir quién es el que me envió. Y en el versículo 14 nos da pues la base del monoteísmo y la base de la unicidad sobre todo. Dice, y respondió Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Obviamente sería una locura pensar que ahí son varias personas dentro de la divinidad o seres, ¿verdad? Sino que ahí Dios está sentando la base de lo que es el monoteísmo o la unicidad, la calidad de único. Él dice, yo soy, pero no solamente soy, sino yo autoexisto, soy el que soy, el único ser autoexistente. Por lo tanto, creo que la palabra unicidad es muy válida, ¿verdad?, para describir la doctrina acerca del único Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que autoexiste. No hay tres que autoexisten por sí mismos, ¿no? Tiene que haber solamente uno que puede existir por sí mismo. Amén. ¿Cómo ve, hermano? Tremendo. Y yo creo que lo que decía hace rato, hace unos minutos atrás, en cuanto a la revelación del Espíritu, es un tema bastante profundo y extenso, hablar de la unicidad, pero me gusta lo que dice 1 Corintios 2:14, dice claramente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entender que Jesucristo es el mismo, que el Padre es Jesucristo, que el Hijo es Jesucristo y que el Espíritu Santo es Jesucristo, es algo que se debe entender y discernir espiritualmente. Amén. Me gusta cuando Jesús está hablando con Nicodemo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 12, y el Señor le dice, ¿eres maestro de Israel y no sabes lo que te estoy hablando? Hay muchos maestros que no han entendido la unicidad y son maestros. Sí. Y no lo saben. Entonces, el Señor dice, ahí mismo en la misma conversación le dice a Nicodemo, te estoy hablando de cosas terrenales y no me entiendes. ¿Cómo será si te hablo de las celestiales? Amén. Entonces, es ahí donde entendemos que esto es espiritual al 100%. Es una revelación que Dios tiene que darle a la persona que no entiende la unicidad. Entonces, es algo que debemos de buscar los que no han entendido que Dios es uno y que es único y que se ha manifestado de diferentes maneras. Creo que es empezar a buscar esa revelación del Espíritu. Claro, claro, y qué buena aportación, hermano Jair y hermano Gesualdo, de enfatizar muy a fondo de que esto viene por revelación. Y esto lo dice claramente ahí en Romanos el capítulo 1. Y es algo que debemos de tomar en cuenta, porque lamentablemente aquellos que no entienden la unicidad y se van por el lado de tres personas en una misma sustancia, cuando les pide, a ver, explícame, se frustran completamente y terminan diciendo, bueno, es que es un misterio. Y hasta citan mal el texto, grande es el misterio, dicen. Y en realidad ahí en 1
Timoteo el capítulo 3, verso 16, no nos está diciendo grande es el misterio de la deidad, sino de la piedad. Está hablando algo completamente diferente. Pero mire lo que dice Romanos el capítulo 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, esto viene por manifestación de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ahí está, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces lo que Pablo aquí nos está diciendo a través de la inspiración del Espíritu Santo es que su eterno poder y deidad está ya claramente revelado. Amén. No es un misterio, ¿sí? Entonces cuando ya nos vamos por el lado de que es un misterio, pues ya andas en error. Porque es una revelación que Dios ya lo manifestó mediante las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. ¿Cómo ve, hermano? Sí, por ejemplo, lo que estaba hablando es Dios el que le reveló a Moisés, ¿verdad? Quién era él. Y no solamente a Moisés, sino a todos los hombres bíblicos, ¿verdad? Es Dios el que les describe, como ya lo habíamos visto en segmentos anteriores, que es Dios el que se revela a través de algún atributo, ¿no? Pero esto no divide a Dios, sino más bien lo manifiesta como alguien grande, ¿no? Amén. Alguien que tiene multitud de atributos. Sí. Sí, tiene muchos atributos. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es santo, Él es perfecto, Él es justo. Hay muchos atributos, pero con cada atributo no vamos a hacer de ese atributo una persona separada y distinta. Entonces, en vez de 3, terminamos con 300. Amén. Sí, y entonces es importante saber que la Biblia ya ha sido, en la palabra de Dios, revelada que hay un Dios único. Y la palabra único es la que a nosotros nos gusta más. Amén. Gloria al Señor. Usted que habló sobre único, a ver, un texto, hermano. Alabado. Pues dice aquí, y está tremendo porque, y esa palabra único, y yo sé que vamos a estar desarrollando más esto, pero Dios lo dijo claramente, o sea, el Señor no usó otra palabra para definirse a Él mismo, siempre redundó en que Él era único. Me gusta mucho el versículo de Deuteronomio 32-39, mucho, y dice, ved ahora que yo, y luego lo repite, yo soy, y no hay dioses conmigo. Y, por ejemplo, encontramos en el Salmo, en 2 Samuel 7:22, dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y esto lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, si nos vamos al Nuevo Testamento, dice Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Amén. Ahí está la palabra único. Y en 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios. Siempre hace énfasis en que Él es yo soy, no hay dioses conmigo, soy el único Dios, y es algo claro que siempre la palabra de Dios y el mismo Dios quiso que quedara resaltado en su palabra. Claro, y esa palabra único es importante, inclusive ya que tocaste 1 Timoteo el capítulo 1, verso 16,
nos dice más adelante, Pablo está concluyendo su epístola y dice así, capítulo 6, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la apariencia de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí lo dice claramente. Más claro no creo que Pablo pudo haberlo dicho. Dice, al solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad. Entonces, ahí claramente nos está hablando, no hay mejor manera de explicar que hay un Dios único. Amén. Amén. Sí, hermano. Sí, Romanos, por ejemplo, 16:27 también lo dice, ¿verdad? Dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces ahí Pablo también está marcando en esa doxología, al final de la epístola, que está diciendo al único, ¿verdad? Y sabio Dios, o sea, no hay otro fuera de él. Ahora quizás sería importante marcar que cuando decimos único, también nos referimos a que no se puede dividir, ¿verdad? Porque esa es otra base de la unicidad, sí, ¿verdad? De que Dios es indivisible. Amén. Dios no necesita dividirse. ¿Por qué? Porque creemos en la omnipresencia de Dios. Amén. Dios puede estar en el mismo lugar, ¿verdad? Si Él así lo desea. Amén. Y Él no necesita dividirse para cubrir eso. Y no solamente creemos en la omnipresencia, sino en la omnipotencia. Dios todo lo puede, así que no necesita de un segundo, un tercero para ejecutar algo. Amén. Y no solamente creemos en la omnipotencia, sino en la omnisciencia. Dios todo lo sabe, no necesita un consejo, ¿verdad? Para algo, ¿no? Para entender algo, ¿no? Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, y Dios puede estar en todo lugar. Por lo tanto, la unicidad también marca esa no división de Dios. Amén, amén. ¿Algo que quiera añadir, hermano? Tremendo, pues yo creo que tocante a lo que usted hablaba al principio acerca de las ramas que quieren enseñar acerca de Dios o que quieren definir a Dios, creo que sería bueno centrarnos, y esto lo digo con mucho respeto. Creo que una de las doctrinas más conocidas es la trinitaria realmente, porque hay cantos que hablan de la Trinidad. La iglesia popular, que es, vamos a decir, la iglesia más que tiene más seguidores en el mundo, predica esa doctrina. Y realmente la palabra Trinidad, como la palabra dualidad, tiene un significado, ¿no? O sea, tiene un significado por parte de un diccionario. Se pueden conseguir en enciclopedias lo que significa la palabra Trinidad. Y viendo el significado de esa palabra, se me hace algo increíble, porque las definiciones de esa palabra se contradicen a sí mismas. Y eso lo digo con respeto. Yo sé que posiblemente haya hermanos que crean esa doctrina y que estén viendo este estudio, pero creo que es bueno tocar eso. Yo creo que sería bueno tocar eso. Por ejemplo, una definición que le da el diccionario es que la Trinidad, dice, afirma que Dios es un ser único que existe simultáneamente como tres personas distintas. Usted ya lo tocaba hace rato. Pero la palabra griega para persona es la palabra prosopón. Ajá. Y significa parte externa y visible de un ser humano. Eso es una persona. Entonces, ¿cómo podemos llamar persona al Padre si dice la Biblia que Él es espíritu? Dice Juan capítulo 4. Sí. Dios es espíritu. Y cuando se habla de Dios ahí,
lo están definiendo específicamente como el Padre en la creación, porque el cuerpo de Jesús no apareció hasta el Nuevo Testamento. Amén. Desde Génesis hasta Malaquía encontramos que Dios nunca fue visto jamás. Y así lo dice la palabra de Dios. Entonces, ahí hay algo tremendo, ¿no? Porque dice que son tres personas distintas. Y luego hay otra definición de la palabra Trinidad que dice que las personas son coeternas y coiguales. Y esas dos palabras me encantaron cuando las leí, porque dije, wow, y solamente voy a usar 2 versículos. Si eran coeternas, entonces están diciendo que Jesús ya estaba con el Padre desde Génesis. Desde Génesis. Y el Espíritu Santo también. Ajá. Ahora, ¿cómo es que si eran coeternas, Dios dice en el versículo que leímos hace rato, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, Él mismo lo dijo? No hay Dios conmigo. No hay dioses conmigo. ¿Por qué no nombró a Jesús, al Hijo, y por qué no nombró al Espíritu Santo? Ahora, Jesús tiene un origen. Claro. Y es después de María. Entonces María también tenía que estar en la eternidad, porque Sí, sin y María, por eso- sin María no hay Jesús. Hey. Porque cuando hablamos de Jesús estamos hablando de la manifestación de Dios en carne. Porque antes de la manifestación de Dios en carne todavía Jesús no existía como tal, salvo en la mente de Dios, que yo creo que ese es otro punto de la persistencia de Dios. Y ahora la palabra coiguales quiere decir que los tres son iguales en majestad, ¿no? En poder y en autoridad. Se supone, porque así lo dice la definición. Las tres personas son coeternas y coiguales. No pueden ser coeternas porque Dios el Padre nunca nombró al Hijo y al Espíritu Santo en la eternidad. Y no pueden ser coiguales, ¿por qué? Porque el mismo Padre dice, en Isaías 44:8, dice, no temáis ni os amedrentéis. Ese es buen No texto. te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Ajá. Entonces, el Hijo y el Espíritu Santo son débiles entonces. Sí. Inclusive el mismo Señor Jesucristo dijo, si Él era hijo y era separado del Padre, Él dijo, el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo, nadie lo sabe. Entonces, más que el Padre. Entonces ahí ya está demostrando que no hay una igualdad. Y la definición lo dice, son coiguales. O sea, los tres son la misma autoridad, hacen el mismo Dios y los tres componen el mismo Dios. Y lo digo con respeto. Pero el que defiende esta doctrina dice, no creemos en tres dioses. Ajá. Creemos en que esas tres personas componen el mismo Dios con la misma autoridad, con la misma majestad. Pero entonces ahí el Padre dice, no hay fuerte aparte de mí. Está tremendo, ¿no? No hay fuerte, o sea, dice, no conozco ninguno. Entonces, ahora, tocaste esa palabra griega que muchas veces utilizan como para decir persona. La palabra prosopón griega se encuentra un total de 68 veces en toda la Escritura. Y de esas 68 veces, nada más 3 se traduce a persona. En la Biblia Reina Valera. Ahora, cuando dice Dios no hace acepción de persona, está usando otra palabra griega, pero ese prosopón es una palabra muy curiosa, porque en su mayoría de veces, por ejemplo, los 76 veces, 33 de esas 76 se traduce como rostro, 8 de esas presencia, 6 de esas faz, o sea, el rostro otra vez, 6 de esas cara, amén, 4 apariencia. Entonces, la palabra que más se usa para traducir es para describir el rostro. Entonces, si vamos a decir que son 3 distintas personas, como lo sustenta, entonces tenemos que llegar a la conclusión que Dios tiene 3 caras. Y eso es algo que simple y sencillamente no se encuentra en la Biblia. Y aparte de lo que tocante a lo mismo, Isaías 46:9 dice,
Ese es muy acordado bueno. de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. No dice nosotros, dice No hay. a mí, el Padre, no hay nada semejante a mí. Entonces, ¿dónde queda ahí la segunda y la tercera persona? Es algo que, por eso yo decía, que la definición de la palabra, y eso lo digo con respeto, la definición de la palabra Trinidad, o el concepto que le dan, o la traducción que le dan a la palabra Trinidad, es contradictorio a lo que la Biblia realmente dice. Porque el Padre, o la primera persona en la Trinidad, dice, no hay dioses conmigo, no hay fuerte aparte de mí, y no hay nada semejante a mí. Ni pueden ser personas, ni pueden ser coeternas, ni pueden ser coiguales. Ahora, en un principio, cuando se empezó a usar esa palabra griega prosopón, también trajo mucha controversia dentro de los primeros postulados, ¿verdad?, de usar esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra definitivamente marca una separación, ¿no? Personas. Y por eso se optó, y muchos de los primeros teólogos que desarrollaron la Trinidad no estaban de acuerdo en usar esta palabra, y más bien usaban la palabra hipóstasis, que básicamente es algo muy similar, y dice que es la sustancia de Dios o la esencia del ser, ¿verdad? O la personalidad. Ahora, si algo nosotros creemos es en un Dios personal. O sea, Dios tiene un carácter, Dios tiene una voluntad, ¿verdad? Y creo que el arma que puede ser usada, o que intenta ser usada para definir que Dios es tres personas, porque la Biblia lo presenta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si usamos el término persona y decimos, bueno, Dios no es una persona como lo definió el hermano Yair, en cuanto es un individuo de la especie humana, pero también la palabra persona se puede usar en un supuesto inteligente, es decir, cualquier sujeto que sea consciente, cualquier ser que sea pensante. O sea, tiene una personalidad, una voluntad, un carácter. Entonces, el problema de la Trinidad es que al dividir a la deidad en tres personas, lo que nos está diciendo es que cada una de esas personas tiene una voluntad y un carácter. Debería de tenerlo. Y una conciencia. Sí, y una conciencia, porque eso básicamente se le da al darle el derecho de ser un ser pensante, una personalidad. Y de hecho la Biblia sí habla de que Dios es un ser pensante. Por ejemplo, habla en términos de que Dios tiene alma. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 aborrece su alma, ¿verdad? Pero básicamente él habla de mi ser, mi personalidad. Lo que yo aborrezco son estas cosas. También nos habla de que Dios tiene una mente. Jeremías 32:35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Es decir, tengo una mente, ¿verdad? Es un ser personal, no impersonal. Sí es un ser con una voluntad, una mente, un carácter. Y por ejemplo, Génesis 8:21 demuestra que Dios tiene un corazón, no en cuanto al miembro físico, sino a su ser, ¿verdad? Donde están sus sentimientos. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, o sea, en su ser, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Entonces Dios sí es un ser personal, sí es un ser con una voluntad, con una mente. El problema es cuando decimos, bueno, ese Dios se manifiesta o se representa en tres personas. Entonces ya estoy contradiciendo todo lo que dice la Biblia, porque entonces tengo que decir que el Padre tiene una voluntad, el Hijo tiene otra voluntad y el Espíritu Santo tiene otra voluntad, una mente cada uno. Y aunque digamos pues que se ponen de acuerdo, eso sería básicamente salirse por la tangente, ¿no? Si cada uno tiene una libertad de pensar, de obrar, entonces pues ahí el gran problema, ¿verdad? La Biblia no presenta eso de que cada uno tiene una voluntad propia. No, la Biblia dice que el único Dios tiene su voluntad, su mente, su pensamiento. Y así es, y solamente puede haber un solo soberano.
porque no puede haber tres soberanos ahí que están sujetos el uno al otro, entonces dejan de ser soberanos. Sería un pleito realmente. Entonces, exactamente. Entonces, ¿quién toma las decisiones? Que la Biblia sí dice que el Hijo se sujetará al Padre, Al pero Padre. No está hablando de divinidades. Así No es, está hablando de la carne. Ajá, claro. Sí, entonces los términos que usamos persona, es problemático porque en realidad ya estás cayendo en un triterismo. Tres diferentes voluntades, tres diferentes pensamientos, tres diferentes almas. Y eso es algo que simple y sencillamente, y como habíamos hablado de la palabra prosopón, ese es tres diferentes rostros y no encontramos eso en toda la Biblia. Ahora, cuando nosotros decimos Dios es uno o hay un Dios, en realidad la palabra un Dios no encierra bien. Por ejemplo, yo puedo decir Jair es una persona, no son tres, pero es una persona entre muchas personas. Inclusive hasta la palabra único, podríamos decirlo así, causa menos problema que la palabra persona. Porque yo puedo decir, bueno, Everest es una montaña única, pero hay otras montañas. Cuando estamos hablando de Dios y decimos que Él es único, no es como el Everest que es único, uno ve la foto y dice, ese es Everest, o cuando vas a la Ciudad de México, ves la torre latinoamericana y la conoces por su forma, porque es única, pero hay otras torres. Claro. No nos estamos refiriendo de esa manera, sino que cuando hablamos de la unicidad de Dios, no hay nada que está dentro de su categoría. Él es completamente solo. Por eso Él dice, yo soy alfa y omega, principio y el fin. Él está en un altiplano, un nivel, algo completamente solo. No hay nadie, no hay nada que se asimila, se asemeja a Él. Él no es un Dios entre otros, no, Él es el único. Amén. Y esa es la palabra que él usa, ¿no? En Isaías 46:9. No hay nada semejante. O sea, me gusta que no dice, no hay nada igual a mí, no. Dice, ni siquiera parecido. Así es. O sea, ni siquiera que tenga el 10% de lo que yo tengo, no, nada. O sea, no hay nada ni siquiera que se parezca a mí. Y quería también anexar algo de lo que usted había dicho, porque también es parte de la definición que se le da, por ejemplo, en la enciclopedia de la Iglesia Popular. Es una enciclopedia y dice que la Trinidad o la palabra Trinidad es un dogma y a la vez un misterio. Pero no puede ser misterio, y usted tocaba un versículo muy bueno, pero también me gusta lo que dice aquí en Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero si ahí mismo saltamos al versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí está, ahí está. No hay misterio ya. No hay misterio, no. Porque ya todos los misterios que habían, Dios nos los reveló por medio de su Espíritu. Y curiosamente, Pablo hace la misma, creo que es en Hechos el capítulo 20, verso 27. Ahí es, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. O sea, no le faltó nada. No le faltó nada por revelar en sus escrituras, en sus prédicas, y en ningún momento encontramos que él habla acerca de tres personas. Nunca habla de
tres deidades, nunca habla de una trinidad. La Trinidad, el primero que comenzó a usar esta palabra Trinidad fue un hombre llamado Tertuliano, que él llegó 2 siglos después, y fue hasta 2 siglos después que usaba la palabra Trinidad, y hasta el año 325 fue cuando ya se incorporó dentro de la iglesia tradicional el concepto de Trinidad, pero no es un concepto que viene en la Biblia. Y qué bueno que tocó lo de Tertuliano, porque 1 Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice 1 Corintios 4:6, dice: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, no te pongas a buscar las 5, bueno, así decimos en Venezuela, no te pongas a buscar las 5 patas al gato. Hey. O sea, no te pongas a pensar más de lo que ya está escrito. Ya está metiendo sazón venezolano aquí. y también dice 1 Timoteo 6:3. Y este es el que más me gusta de todos. Oh, ok, vamos a verlo. 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. O sea, ya Pablo ha dicho: nadie puede poner otro fundamento, no te pongas a pensar más de lo que está escrito. Pero en 1 Timoteo 6:3 hay algo tremendísimo, porque dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Amén. ¿Y cuál es esa doctrina? Dios fue manifestado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Pero si seguimos leyendo, ahí mismo donde estamos, dice, el versículo 4 dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ahí está. Gloria al Señor. Por eso es que cuando nos ponemos a pensar más de lo que está escrito, dice: si tú no enseñas algo que se apegue a la doctrina de la piedad, a las sanas palabras del Señor Jesucristo, lo que vas a hacer es que eso va a causar pleitos, va a causar contiendas. Amén. Y eso fue lo que lamentablemente Tertuliano hizo. Se puso a enseñar cosas Que no estaban en la Biblia. y que no se apegan a la doctrina de la piedad. Y consta que es muy importante que él vino hasta 2 siglos después. 2 siglos después. Exactamente. Y él comenzó, y él fue un seguidor de otro, y él también quiso meter el celibato, él metió un montón de cosas, doctrinas que no están en la palabra de Dios. Y lamentablemente para muchos los cristianos hoy se les ha pegado eso del trinitario, la Trinidad. ¿Cómo ve, hermano? Sí, y bueno, hay un dato curioso, es que Tertuliano al final se convierte al montanismo, que es otra doctrina totalmente distinta a lo que ya es el triteísmo, el trinitarismo, ¿verdad? O sea, al final él cambia totalmente hasta su postura. A mí me parece importante también marcar algo que ya marcó el hermano Jair, ¿verdad? Que el misterio de la piedad, Dios fue manifestado. Si no entendemos a Dios como una división de personas, es decir, la unicidad no entiende a Dios como una división de personas, entonces, ¿cómo nosotros entendemos al Hijo de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Y esa palabra es muy importante dentro de la unicidad, manifestarse, ¿verdad? Manifestación, eso viene del griego fanero, ¿verdad? Que es una palabra que algunos usan como aparecer, pero es más que aparecer, ¿verdad? Dios no se manifestó nada más apareciéndose, sino que Dios se reveló. Y esta palabra afanero manifiesta no solamente una imagen, sino un carácter, ¿verdad? Por eso en Jesucristo podemos ver la totalidad de Dios, porque en Él está manifestado el carácter, ¿verdad?, de Dios, la voluntad de Dios, la personalidad de Dios está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es muy importante, pues,
entender que nosotros no creemos en personas en cuanto a la divinidad, creemos que Dios es un ser personal con una única voluntad, un único carácter, pero que esa única voluntad se manifestó en Jesucristo, se plasmó, se reveló, ¿verdad? Y por eso Jesucristo manifiesta lo que es Dios. Ahí Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Invisible. El primogénito de toda creación. Amén. No, y podemos hablar y todo eso sobre tantas cosas. Y yo creo que queda muy claro que lo que nosotros hablamos más que nada, y por eso nos dicen modalistas, es porque creemos que el único Dios verdadero, sin acompañantes, solo, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, que Él existe en un nivel totalmente diferente. Él se manifestó de diferentes modos, diferentes maneras de su trato hacia el hombre. Y esos modos se le conoce como Padre en la creación, y se le dice Padre porque Él fue el que hizo toda la creación. Hijo porque Él fue manifestado en carne, y a esa fusión, a esa manifestación se le conoce como Hijo. Y Espíritu Santo porque ahora mora en nuestro corazón. Amén. Amén. Y yo creo que queda muy claro. Ahora, una de las cosas que a mí me encanta estudiar, especialmente, y vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Ya merito vamos a... Un lugar que me gusta, y quiero que vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 1. Y esta es una visión de tantas visiones que encontramos en la palabra de Dios. Ezequiel, el capítulo 1, tenemos aquí una visión donde Dios se manifiesta. Y esto se conoce como el Merkabah. Merkabah era el carro de guerra. Los reyes antiguos, ellos tenían su carro de guerra cuando iban de lugar a lugar. Y aquí encontramos que Ezequiel está en Babilonia, en el río Quedar. Amén, ahí lo dice. Y tiene esta visión de Dios. Y es una visión que pues hemos visto, se ha predicado mucho, donde viene este carro, amén. Están 4 querubines, que son una raza de ángeles, donde tienen 4 caras, una de león, otra de buey, otra de águila y otra de hombre, que ellos están representando la naturaleza. El león pues es el rey de las bestias salvajes, el buey es el rey de las bestias domesticadas, el águila es el rey de las aves, amén, y el hombre es el rey es la corona, la creación más alta. De debajo de eso están los Opham, se dice en el hebreo, versículo 15, que otra vez es una raza de ángeles que se llaman Ophamim, y ese es el plural. Pero se describe como ruedas en medio de ruedas, de color crisólito, verde. Amén. Y representa, y note, semejanza. Él está diciendo semejanza una y otra vez. Y lo que el texto aquí nos está diciendo es que el trono de Dios es la naturaleza, la creación, ¿sí? El cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de su pie. No con eso vamos a decir que físicamente hay un pie encima del planeta, sino que Dios está entronando. Entonces, tenemos a Ezequiel en la tierra. Arriba de él están las ruedas, en medio de ruedas, que habla del mecanismo, la fuerza de la naturaleza. Luego están los querubines, que representan la naturaleza en sí, todo lo que ha sido creado. Y luego
Note cómo dice el versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza, se veía la figura de un trono. Ahora, esta expansión es una palabra usada mucho en Génesis, el capítulo 1, que es el cielo. Y lo que aquí me llama la atención es que está toda la creación está siendo representada, la naturaleza, y sobre esa expansión, sobre la cabeza de los querubines, sobre la cabeza de los orfanimes, sobre la cabeza de la naturaleza, dice así, verso 26. Y sobre la expansión había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. Un trono, que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza de hombre sentado sobre él. Allá estaba la figura. ¿Dónde estaba el Hijo y dónde estaba el Espíritu Santo? Pues yo no creo que si son coiguales lo iba a sentar en el piso, la verdad no creo. Exactamente. Este tema del trono de Dios lo encontramos otra vez en Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor alto y sublime, sentado sobre su trono. Apocalipsis, el capítulo 4, amén, y el versículo 2, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén, amén, establecido uno solo. Así es. Entonces, cada vez que encontramos la corte celestial, Dios está por encima de toda la creación y allá Él está completamente solo. Y eso es lo que dice Deuteronomio, el capítulo. No hay dioses conmigo. 32. No hay dioses conmigo. Mira ahora que no hay dioses conmigo. Exactamente. Esta imagen del trono, allá Él está solo, no hay acompañantes. Él está sentado en medio de la naturaleza. Curiosamente, Jeremías habla acerca de esto. Amén. Y ya ni me acuerdo cuál es el texto, pero ¿cómo ve, hermano Jair? Tremendo, ¿no? Y yo creo que esto puede, alguien puede decir, y lo digo porque lo que están escuchando esta enseñanza, pueden decir, bueno, pero entonces a Dios sí ya lo han visto. Pero hay que tomar en cuenta que esto era una visión, o sea, como un sueño, vamos a decirlo así. O sea, no lo estaba viendo en la realidad realmente. Fue algo que Dios le permitió ver a Ezequiel, pero en visión. Es más, si alguien entiende la Reina Valera, dice la visión de la gloria de Dios. La visión. Hay que tomar en cuenta que no era algo en tiempo real o que era que él lo estaba viendo realmente o literalmente, no. Porque no hay contradicción en la palabra de Dios. Dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, amén. Que eso no cause confusión. Y ya encontré la escritura que es en Jeremías el capítulo 17, verso 12. Trono de gloria. No dice tronos, ni dice sofá. Dice trono de gloria, excelso desde el principio. Es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Y si acuerdan cuando trajeron la mujer samaritana, la mujer adúltera, el Señor comenzó a escribir en el polvo porque ellos habían abandonado al Dios de la gloria. Y ese es otro mensaje para Convención Nacional. Dice, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Tremendo. El versículo 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano.
Note que el que andaba aquí en la tierra sanando a gente era el Señor Jesucristo. Dice, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Y lo que la imagen nos está dando a través de todo el Antiguo Testamento es que el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, solo soberano, Rey de Reyes, no tiene tres caras, como lo quieren pintar, no tiene tres personas. Él habita encima de todo eso. Amén. Completamente solo, amén. Único. Amén. En un tiempo estuve estudiando Derecho, y hay una frase, una palabra que se usa mucho en el Derecho, y le llaman como las lagunas de la ley, que hay partes en la ley que no están sólidas, y muchos abogados se aprovechan de esas fallas en la ley para defender. Entonces, una doctrina no puede tener lagunas, no puede tener fallas. Y ese es el problema de la doctrina trinitaria. Buscan bases bíblicas y las definen como que ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo. Pero son estas lagunas que ellos no pueden explicar. A ver, ¿dónde estaba el Hijo y el Espíritu Santo ahí? A ver, ¿cómo que si son coiguales? El Padre dice, no hay nada semejante a mí. ¿Cómo que si son coiguales hay un solo trono y no hay tres tronos? Y son esas lagunas las que no pueden explicar, y es ahí donde se frustran. Porque lo entendieron así porque me lo enseñaron así, pero simplemente repito o creo lo que me enseñaron, pero yo no lo entiendo. Y no puede ser así, porque hemos platicado con gente que defiende la doctrina de las tres personas que forman un solo Dios, que es la doctrina de la Trinidad, pero al momento de explicarla no la pueden explicar. No. Y esa definición también de la enciclopedia de la Iglesia Popular dice que es un dogma, pero nosotros como iglesia no podemos enseñar dogmas, tenemos que explicar, porque la Biblia es clara. Yo no puedo decir, reverendo Esteban, esto es negro, y usted va a decir, no, pero es que es azul, y yo le voy a decir, no, es negro y créelo, y ya. Simplemente. Pero explícame por qué. No, tú crees lo que es negro, y ya. Entonces nosotros como iglesia no podemos enseñar así, porque estaríamos enseñando una doctrina débil, porque no la puedo explicar. A ver, explícamela. No, tú créela. Entonces realmente es algo, pues, muy grave. Sí, es grave. Es grave. Y sí, o sea, basarse en misterios y cosas que uno no entiende, pues sí, te pones en serios problemas. Y bueno, te sales totalmente la palabra de Dios, totalmente. Entonces, lo que nosotros queremos es explicar un poco acerca de la unicidad de Dios. Amén. Y yo creo que la mejor palabra, como ya hemos hablado, para explicar lo de Dios es que Él es único. Amén. Único, solo en su especie, no hay nada que sea semejante a Él. Amén. Y bueno, vamos a concluir esta porción. Vamos a continuar la próxima semana con hablar de textos de la unicidad de un solo Dios. Luego Jesús es el mismo Jehová. Y posteriormente vamos a hablar sobre diferentes textos que hay preguntas. Génesis 1:26, el ángel de Jehová. Pero queremos que se goce con esto. Amén. Y vamos a ir por parte. Dios los bendiga y lo esperamos la próxima vez. Este mandamiento de la gran comisión, hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3:5 que hablo, he aquí,